eh, hablábamos detrás de cámara que lo más importante es siempre pues lo que quieres decir, ¿no? El mensaje atrás, la conceptualización, la filosofía atrás de la obra. ¿Cómo empieza ese proceso creativo? Es como si empieza en conceptualización, luego bosquejos, luego inspiración y luego empezás a plasmar y escupir. Háblame un poco de ese tren de pensamiento. Sí, claro. Mira, me encanta la historia y me encanta mucho la filosofía como tal. Entonces, leo mucho y trato de estudiar bastante, pero como te contaba, lo hago para mí, o sea, lo hago para ir yo aprendiendo y para irme pues tratando de enriquecer un poco más en temas eh, literarios y me gusta mucho aprender, entonces trato también de esa parte espiritual, irla metiendo, ¿verdad? Esas filosofías espirituales me gusta ir metiendo en mi día a día, entonces cada obra que yo hago representa algo de mi vida en ese momento o algo que quiero representar. Entonces lo que hago es que de repente, pues tal vez estoy estudiando algo, estoy leyendo algo y de repente me hace mucho eco con algo que está pasando en mi vida en ese momento y no sé cómo explicártelo, pero solo como que te baja así la información y eso dices, ah, esto es lo que quiero hacer. O sea, es como un cabal, es como un estartazo, pero solo es como un, no sé, es un flujo de información que te llega y veo, visualizo la imagen, ya veo la obra tal y como la quiero. Entonces ya que tengo ese concepto y me emociona porque digo, o sea, no es como que me puse a pensar ahora qué hago, sino que de repente, ¡boom!, te cae. Ajá. Y cuando pasa eso, lo que hago es que lo escribo, ¿verdad? Escribo pocas líneas, muy breve lo que quiero hacer para que no se pierda la idea y ya luego empiezo a escribir mis sketches, ya que tengo mi sketch, ya empieza el proceso de buscar a la persona que pueda representar esa obra, Ah, porque yo lo veo como que fuera una obra de teatro, porque al final de cuentas yo hago una representación de una representación. sí. Entonces me gusta que el personaje que yo escojo se meta en el papel, ¿verdad? Y poder transmitir ese sentimiento, ¿verdad? Que al final como te comentaba, lo hago porque a mí me gusta. O sea, yo pinto algo que a mí me encanta y que quiero transmitir, tal vez para mí mismo, Ajá. ese mensaje, ¿verdad? Y te digo, así es más o menos cómo funciona, pero es eso, Bien. que de repente solo me baja la información y le trato de Pero lo utilizar. importante es capturarla en papel, ¿no? Sí, total. Porque como vos decías, no estás inspirado todo el tiempo. No, no, no. Estás en modo disciplina y rutina. Ajá. ¿Y cómo es la frase de Picasso que mencionaste? Que la inspiración te encuentre trabajando. Bueno, sí, ahí pues ya se activan Y a veces otras pasa, y cosas. me pasa que a veces no tengo ganas de pintar, o sea, sucede, pues. Pero voy al estudio y me pongo, y te digo, me pongo mi uniforme de trabajo porque yo salgo de mi casa como que si fuera una reunión. Ajá. Me arreglo y todo. Y eso solo para manejar. Llego al estudio y me pongo todo, mis trajes todos chorreados y todo lo demás. Pero es parte de entrar en el papel, es parte de la rutina. Es parte. De poder cambiar de personaje. Decir, bueno, o sea, estás siendo papá, padre de familia y demás, pero ahorita ya sos el artista. Tienes que estar enfocado, ¿verdad? Pero sos como sí, pero no solo sos el artista, no sos este artista pues trabajador, este artista disciplinado, Ujú. porque muchos artistas son muy buenos, pero se desperdician en la inspiración, ¿me entendés? Ujú. Es como, bueno, yo voy a pintar y voy a escribir una obra y voy a escribir un guión y voy a hacer un video, ¿cuándo me llegue la inspiración? Ujú. Y es como, pero ¿cuándo te va a llegar? ¿Cómo lo puedes encapsular? Te puede llegar y estar inspirado 10 minutos. O sea, tiene que haber algo que se active, una disciplina, un objetivo. Ujú. Yo creo que vos siempre has sido muy disciplinado, ¿no? Pues trato de hacerlo porque es la única forma de lograr las cosas, como lo que hablábamos, a veces no todo el tiempo estás con ganas de hacerlo, pero lo que hago es que me pongo a pintar, o sea, me pongo a dibujar, me pongo a hacer cualquier cosa, me pongo a leer y de repente, ¡pum!, de repente o tal vez llegué a las 8 de la mañana, 9 de la mañana al estudio y ese kick así de inspiración me llega a las 4 de la tarde. Y ese es el momento que de repente digo, wow, esto es, pero ya estuve durante de 9 a 4 haciendo algo más que tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo. Entonces, es eso, te va a llegar, pero te va a llegar si pones de tu parte, Pero ¿no ¿verdad? crees que esa disciplina tiene un montón de su raíz de que antes de los 35 años eras odontólogo? Ujú. Pero eras un odontólogo, claro, que practicaba su profesión, pero además hacías deporte, estabas activo en el área cultural,
era surfer, o sea, había todo esto alrededor tuyo que pues no se puede lograr si no sos disciplinado, men. Totalmente, totalmente. Hay que ser disciplinado. La disciplina y la pasión tienen que ir de la mano. Porque la pasión es lo que te mueve a ser disciplinado. Y la disciplina es lo que hace que la pasión realmente se lleve a cabo. Entonces, van de la mano, no puedes separarlas. Yo creo que por lo menos a mí me ha funcionado, Sí, yeah. ¿verdad? Y como te contaba antes, en el colegio, bueno, desde el colegio hacía triatlón. Entonces yo salía a correr en los 90, pues no había, bueno, sí había Discman, pero yo me acuerdo que yo grababa mis clases del colegio para estudiar en cassettes. Me grababa a mí mismo y salía a correr a las 4 de la mañana para aprenderme lo que tenía que estudiar. Entonces Qué yo creo locura, que... vos. Y luego me tocaba nadar otra vez en la tarde. Es parte de ir trabajando en ello, pues, ¿verdad? Sí. Te tiene que ir llegando, pero tienes que ser disciplinado, sin duda. Men, y atrás de cámara también me dijiste, pues mira, yo tuve la dicha de que me retiré a los 35 años. ¿A qué te referís con eso? ¿Te retiraste de qué? Me retiré del trabajo convencional, tal vez te lo podría decir de esa forma. Y digo, sí, me retiré a los 35 porque hasta mis propios papás me decían como, ¿cómo así? O sea, estudiaste tantos años y te dedicaste tanto a esto. Te digo, fueron, ¿qué? 7, 8 años de la carrera. Luego fue una maestría de 3 años. Luego di clases en la universidad de la Marroquín durante 5 años de anatomía humana. Tuve durante 10 años una revista científica de odontología, trabajé en 2 clínicas. Entonces estaba súper metido en el rollo. Qué locura. Y estaba siempre el arte. Yo siempre, te digo, yo sentía que tenía muchas caras. La cara del profesor, la cara de la clínica, la cara de la otra clínica, la cara de la revista. Yo era desde que hacía la limpieza hasta el director de la revista. Y como que yo sentía que cuando pintaba era mi verdadera cara. Entonces, cuando yo tomé la decisión de dejarlo todo, era porque fue con mi primera expo. Yo, imagínate, con todo eso, más pintar para una exposición. Entonces yo no dormía en esa época, había adelgazado como 50 libras y estaba así súper dedicado, como me gusta ser disciplinado, como decía, yo no puedo dejar esto, no me puedo dejar de no hacerlo. Y cuando fue el día de mi expo dije, yo aquí voy a tomar una decisión. O continúo con lo que estoy haciendo, que Sí. pues me gusta y me va bien y pues la verdad que ha sido a base de mucho esfuerzo y me gusta lo que hago, o lo dejo todo para dedicarme al arte. Es un salto de fe. Y ese día me sentí tan yo que dije, lo dejo todo para ser artista. Entonces te digo, ahí sentí que me retiré, ¿verdad? Y me dediqué, como te digo, un salto de fe, solo confiando en Que va a funcionar. en que va a funcionar. O sea, nunca he tenido miedo ni duda que no va a funcionar. Siempre va a funcionar. Siempre va a funcionar si uno realmente quiere que funcione, pues. Porque cuando uno tiene esa convicción de que sabes que las cosas realmente van a funcionar, todo alrededor conspira para que sí suceda. Porque si uno no tiene confianza en uno mismo, ¿por qué puedo pretender que alguien más tenga confianza en mí? Totalmente. ¿Verdad? Entonces, y no te lo digo en tono de soberbia ni mucho menos, sino que es que realmente si uno está... Yo siempre he pensado que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Pero ese trabajo en equipo empieza cuando uno pone su granito de arena a nivel individual de decir, esto es lo que quiero hacer, yo creo en esto, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí es cuando empiezas a recibir apoyo, ¿verdad? Te digo, o sea, yo puedo pasar 10, 12 horas pintando en mi estudio, pero yo no podría, pero no estoy solo. Tengo a mi familia que me apoya, que me quiere. Tengo a mis amigos que también me apoyan, a los coleccionistas, a los galeristas. O sea, es un trabajo en equipo todo el tiempo y por eso uno tiene que ser agradecido con ello. Sí. Porque no estamos solos en este mundo, ¿verdad? Totalmente. Pero ese apoyo comienza si uno pone su primer granito de arena, ¿verdad? Que es el saltar con fe. Con fe. Sí. Me parece interesante. Ahorita, pues, cabal, la volvés a mencionar, la palabra fe. Hablaste salto de fe, con fe. Es interesante hablar de tu proceso. No sé si hablarle del proceso de venta o el proceso de cuando, pues, vendes una de tus obras. ¿Y por qué lo vinculo con la palabra fe? Porque el cliente hace un salto de fe. Tú vienes, como me comentabas, y tienes un concepto, una filosofía, y le dices al cliente o a la persona que va a comprar la obra, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Sin embargo, el cliente aún no sabe cómo se va a ver. Vos solo le transmitís un pensamiento, una sensación, una emoción. Contame un poco de ese rollo. Sí, pues sí, totalmente es un salto de fe como tal. Cuando un coleccionista quiere una obra mía,
Funciona de dos formas. Una, pues que yo tengo una obra disponible y le gusta y la quiere comprar, excelente. Pero generalmente el coleccionista lo que hace es que reserva una obra que viene a futuro, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que parte del trato es que yo tengo 100% libertad de pintar lo que a mí me inspira, porque eso es parte de... Al final es una catarsis diaria, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, pienso pintar esta obra o estas 2 o 3 obras, las pienso hacer sí o sí en un futuro próximo. Entonces les cuento la filosofía, el concepto. Nunca hablo de la estética del cuadro, jamás, ni cómo se va a ver, solo hablo nada más del concepto filosófico y cuál es el sentimiento que hay de por medio, porque a mí al final lo que me interesa es que creamos un vínculo entre los dos, ¿verdad? Al final es una triada, está la obra de arte como tal, está el espectador y está el artista, pero sin estas tres no hay un vínculo real como para llamarlo arte, por así decirlo. Entonces, a mí sí me interesa mucho que esa obra, que es el tercer pilar, vaya vinculada sentimentalmente, espiritualmente, filosóficamente entre el espectador, que es el coleccionista, y yo, que soy el artista. Entonces, yo siempre les hablo del concepto, les hablo de la filosofía, Sí. y que creamos ese vínculo. Y si no es para la persona, no es para la persona, no pasa nada, ¿verdad? Pero me interesa más que haya esa conexión para cuando vean la obra estéticamente ya pintada, Ujú. ya sea solo como una representación de una idea que ya aman. Y eso para mí es mucho más importante porque es un pedazo de mi corazón, es un Sí, pedazo de mi ok. alma. Y cuando yo entrego una obra, imagínate, me tardo como un mes, mes y medio de pintar una obra tamaño normal. Y cuando la entrego, es una cosa espantosa porque siento que es un pedazo de mi ser que estoy dando, Es un ¿verdad? divorcio, es un luto. Es un luto y me pasa que paso como, antes me pasaba que pasaba como una semana en la cual yo no podía, estaba como, no sabía qué hacer, pues, ¿verdad? Qué Y me acuerdo complejo. una vez que mi esposa sí me acompaña a estas despedidas, porque así le llamamos, son despedidas, cuando Ajá. entrego una obra y es la bienvenida a la nueva familia que la tiene, pero eh, me acuerdo que después me quedé solo con ella y me puse a llorar de que había Claro. dejado ir esa obra, ¿verdad? Y es eso. Entonces, volviendo al tema, a la pregunta, sí, es poder conectar primero, antes de la parte visual estética, ¿verdad? Y si conectamos, excelente. Esa es la finalidad, ¿verdad?